Los orígenes de la fe, el surgimiento de las religiones de Dios y del cristianismo. Hola, queridos hermanos y hermanas. Es un placer inmenso tenerlos aquí para explorar juntos uno de los temas más fascinantes y profundos de la historia humana, el surgimiento de las religiones monoteístas y del cristianismo. Prepárense para un viaje a través del tiempo donde descubriremos cómo la humanidad desarrolló su relación con lo divino y cómo estas creencias moldearon el mundo que conocemos hoy. Los orígenes de las religiones monoteístas y el cristianismo, un viaje a través de la fe. La raíz abrámica, el comienzo de todo. Las religiones abrámicas son las religiones monoteístas cuyo origen común se reconoce en Abraham o en el reconocimiento de una tradición espiritual identificada con él. Abraham, alrededor del 1800 a.C., fue un patriarca bíblico que recibió de Yahvé, Dios, la misión de liderar a los pueblos semitas, los hebreos o israelitas o judíos, y migrar hacia Canaán. Abraham habría nacido en Ur, en Caldea, una región donde predominaba el culto a diversas divinidades. Sin embargo, él intuía que solo existía un único Dios y fue llamado por él para conducir a su pueblo a la tierra prometida. Esta experiencia revolucionaria marcó el nacimiento del monoteísmo tal como lo conocemos hoy. En la tradición hebrea, el origen de la creencia en un solo Dios está ligado al despertar religioso del patriarca Abraham. Leyendas posteriores describen detalladamente cómo Abraham alcanzó esa fe. Las tres grandes religiones abrámicas. Las principales religiones abrámicas, en orden cronológico de fundación, son el judaísmo, la base de las otras dos religiones, en el siglo VII a.C., el cristianismo en el siglo I y el islam en el siglo VII. Judaísmo, la primera revelación. El judaísmo se considera la religión de los descendientes de Jacob, nieto de Abraham. Tiene una visión estrictamente unitaria de Dios, y su libro sagrado central para casi todas sus ramas es la Biblia hebrea. La crítica moderna sostiene que las tribus hebreas llegaron a comprender claramente la diferencia entre su Dios y los dioses de las naciones vecinas, gracias a la obra y enseñanzas de Moisés. La aceptación de la creencia monoteísta pura por todo el pueblo fue un proceso lento, en el mejor de los casos. El nacimiento del cristianismo. El cristianismo comenzó como una secta de judaísmo en el siglo I y evolucionó hasta convertirse en una religión separada, la Iglesia cristiana, con creencias y prácticas distintas. El cristianismo surgió en el siglo I en Palestina, dentro del judaísmo, y se transformó en una religión independiente después de la crucifixión de Jesucristo. Jesús, alrededor del 4 al 6 a.C., al 30 al 33 después de Cristo, también conocido como Jesucristo y Jesús de Nazaret y por muchos otros nombres y títulos, fue un predicador y líder religioso judío del siglo I en la provincia romana de Judea. Es la figura central del cristianismo. La mayoría de los académicos coinciden en que Jesús fue un judío de Galilea, nacido a comienzos del primer siglo y que murió entre los años 30 y 36 dentro de Judea. El consenso académico es que Jesús fue contemporáneo de Juan el Bautista y fue crucificado por orden del gobernador romano Poncio Pilato. La transformación de secta judía a religión universal. Fue arrestado en Jerusalén, juzgado por las autoridades judías, entregado al gobierno romano y crucificado por orden de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea. Tras su muerte, sus seguidores se convencieron de que había resucitado de entre los muertos y, después de su ascensión, la comunidad que formaron se convirtió en la Iglesia cristiana primitiva, que se expandió como un movimiento mundial. Los primeros cristianos, descritos en los primeros capítulos de Los Hechos de los Apóstoles, eran judíos o gentiles convertidos al judaísmo, conocidos por los historiadores como judeocristianos. Hacia el final del siglo I, el cristianismo empezó a ser reconocido tanto interna como externamente como una religión separada del judaísmo rabínico. La expansión del cristianismo. La estructura de la Iglesia aún no era institucional, pero sus fieles practicaban la fe y construían redes de comunicación entre sí, lo que ayudó al cristianismo a ganar autonomía como religión.
Las cartas de Pablo de Tarso, un misionero convertido, fueron fundamentales para la expansión de la fe y las enseñanzas de Cristo. Las religiones abrámicas se extendieron globalmente a través del cristianismo, adoptado por el Imperio Romano en el siglo IV, y del Islam expandido por los imperios islámicos del siglo VII. En los primeros siglos, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, acusados de no venerar a los dioses oficiales ni al emperador, lo que llevó a muchos a la ejecución y al martirio. Sin embargo, dos hechos marcaron un giro histórico para el cristianismo: la conversión del emperador Constantino, quien otorgó la libertad religiosa mediante el Edicto de Milán en 313, y la oficialización de la fe cristiana por el emperador Teodosio en el año 380. Islam, la última gran revelación abrámica. El Islam surgió en Arabia durante el siglo VII, presentando una visión unitaria de Dios, al igual que el judaísmo. El libro sagrado seguido por los musulmanes es el Corán, que fue revelado al profeta Mahoma a través de prácticas y enseñanzas divinas. La unidad en la diversidad. Las principales religiones abrámicas presentan similitudes. Creen en Dios como origen de la ley moral y creador del universo, y comparten en la narrativa bíblica prácticamente los mismos lugares, historias y valores, aunque con diferentes nombres, perspectivas, significados y funciones. En resumen, las tres religiones se basan en la creencia en un único Dios, y el profeta Abraham está relacionado con ellas tres. A pesar de las diferentes interpretaciones de sus respectivos libros sagrados, todas estas doctrinas tienen a Abraham como referencia. Conclusión: un legado de fe. Las religiones monoteístas que surgieron a partir de la tradición abrámica transformaron profundamente la historia de la humanidad. Desde el llamado de Abraham en la antigua Mesopotamia hasta el nacimiento del cristianismo en la Palestina del siglo I, pasando por la revelación islámica en el siglo VII, estas tradiciones de fe han moldeado civilizaciones, culturas y el destino de miles de millones de personas a lo largo de los milenios. Sin embargo, en lo que respecta a la práctica y la doctrina, son bastante diferentes. A lo largo de la historia, en diversas regiones, las tres ramas que surgieron de la religión abrámica entraron en conflicto por presentar distintas interpretaciones del libro sagrado. Muchas personas murieron y se derramó sangre debido a esas diferencias. Aún así, la herencia común de estas religiones nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad humana de buscar lo trascendente, de encontrar significado en la fe y de construir comunidades basadas en valores espirituales compartidos. Comprender estos orígenes no es solo un ejercicio histórico, es un viaje que nos ayuda a entender mejor quiénes somos y el mundo diverso y complejo en el que vivimos hoy.